Bueno, yo creo que hubo un proceso de luchas sociales muy fuertes en la década del 60, con un proceso, digamos, en un país de economía estancada, que venía de mediados de los 50. Eso lo cuento acá en una parte de este magnífico libro que hicieron algunas compañeras de la cooperativa, y en realidad en ese proceso de estancamiento de nuestra economía desata una lucha social muy fuerte, porque hubo una reducción drástica de los salarios y de las jubilaciones, o sea, una política de regresión desde el punto de vista social, que después se convirtió en un proceso autoritario. En ese despliegue histórico es que algunas ideas progresistas se abren paso, y entonces surge la ley del 68, que es la ley madre en materia de vivienda, y usándola es que se hacen los primeros grandes proyectos. El cooperativismo naciente a fines de los 60 es una de las contracaras de lo que hay en el otro extremo, que es el autoritarismo ascendente que se da con el gobierno de Pacheco, con el pachequismo, y que después termina en el proceso autoritario que lleva a la dictadura en el 73 y al terrorismo de Estado que se instaura en el Uruguay como política criminal desde el Estado, que es a partir del 73, pero que tiene expresiones anteriores. Yo en realidad soy de los fundadores, pero como estuve en prisión durante algunos años, en realidad sucedió que estuvo terminado en el momento en que no podía venir, y entonces nuestra familia vino algunos años después, o sea, a fines del 79, en el fin de año del 79 y en comienzos del 80. Pero lo más interesante fue, por ejemplo, que nuestros hijos, que eran pequeños y que habían sufrido lo que fue, digamos, la prisión de su padre y todo lo que eso significa, el traslado de su madre a la ciudad natal, que en este caso era Florida, para ejercer allá como maestra y poder seguir trabajando. Nuestros hijos se integraron rápidamente a esta experiencia, porque esta es una experiencia integradora. Uno siente acá el respaldo colectivo. Yo personalmente lo sentí mucho porque, como no pude habitarla desde el arranque, la cooperativa, si bien pagaba, ¿no?, la cooperativa me mantuvo ese espacio hasta que pudimos llegar con nuestra familia, pero al mismo tiempo después, aunque no he estado participando, no soy de los que ha hecho el trabajo de gestión que hay que hacer, porque la actividad política me ha absorbido mucho, pero sí mi compañera participó mucho en actividades que aparecen acá, en este tipo de publicaciones, que son las que ligan a la gente con la gente. Yo soy nacido en el 43, así que tenía 29 años cuando fui elegido presidente de la Gremial de Profesores de Montevideo, porque soy profesor de historia en el origen, aunque he dedicado la mayor parte del tiempo, después de la dictadura, a la actividad política y a otras actividades desde el punto de vista intelectual y demás. Pero en ese momento era un dirigente gremial, ¿no?, como docente. Y entonces en el 73, durante la huelga general, tuve una situación un poco atípica porque recorría los liceos ocupados, porque acá hubo una enorme resistencia que fue la huelga general. Yo pertenecía a una organización política que fue ilegalizada, que eran los grupos de acción unificadora que dirigía Héctor Rodríguez, y en realidad hicimos un seguimiento durante toda la huelga general
2 veces al día de los lugares ocupados, desocupados, reocupados, algunos hasta 6 y 7 veces. Y eso fue muy fuerte durante la huelga general. Y en ese marco, recorriendo el Liceo 14, cayó la policía y fuimos detenidos una veintena de docentes que estábamos allí. Y como nos llevaron a creo que la 13, lo que pasa es que estaba ubicada en ese momento en General Flores, pasando Garibaldi hacia el norte, y a las 24 horas me liberaron a mí y a 2 o 3 más, porque los archivos que tenía Castiglione en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia estaban desactualizados y no habían integrado de que en realidad quien era el presidente de la gremial era yo, pero no me tenían los nombres anteriores. Entonces, esa experiencia permitió de que siguiera militando en la huelga general, pero claro, a los meses me la cobraron y después me encartaron en un proceso político que terminó en un procesamiento de muchos años de prisión. Si bien tuve que soportar lo que fue el terrorismo de Estado, en términos personales, digamos, relativamente fuertes, eso no es comparable a el nivel de agresividad y de tortura salvaje que sufrieron otros presos políticos. Ahora, el hecho de que en ese periodo de prisión fuera sorteado acá fue como una cuestión un poco anecdótica, digamos, fue sorteado en el 75. Yo ingresé en la prisión en el 73 y en el 75 se da el sorteo de las viviendas del complejo y en realidad una parienta nuestra tuvo que, como escribana, participar del sorteo y entonces que nos asignaran, fue la responsable de que nos asignaran la vivienda. Y bueno, yo lo viví desde adentro con mucha alegría. Digamos, retornando, lo que encontré en el complejo es que, claro, la enorme comodidad, acá había muchos militantes gremiales y políticos de izquierda con los cuales se podía hablar abiertamente. Después, cuando arrancaron las caceroleadas, yo no sé si hubo lugar comparable en la intensidad de los caceroleos acá en el complejo Boulevard. Y en esa época no estaban los celulares, no había otras formas de comunicación, pero en determinado momento alguien daba un silbido, ¿no? Se corría la voz y comenzaba el caceroleo. El caceroleo tenía enfrente y al lado a integrantes de las Fuerzas Armadas. Las más audaces eran las mujeres, ¿no? Por lejos. Llegaron en algún momento a cruzar la cancha de fútbol que está ahí en el fondo y a cacerolearle prácticamente a pocos metros de donde vivían, en fin, representantes de la oficialidad, porque era el lugar que tenían, ¿no? Hasta que vieron que estaban armados a guerra y entonces ahí terminó la expedición. Pero mucha gente participaba y eran de una enorme intensidad y se guardaban como una reliquia las cacerolas abolladas que se volvían a utilizar en el próximo evento, ¿no? A mí me parece que el movimiento cooperativo, digamos, fue uno de los anclajes más importantes del movimiento social en la salida democrática y en todo el proceso de lucha por el nunca más, ¿no? La realidad uruguaya es bastante atípica y por eso merece
la observación y el estudio que se hace a nivel internacional por el peso relativo que el movimiento cooperativo ha tenido, ¿no? Nosotros sentimos que somos en realidad un pequeño ingrediente con FECOBE de ese conjunto, pero ese conjunto es de miles de familias, o sea, de muchos miles de personas que han realizado esta experiencia colectiva, esta experiencia de convivencia y esta experiencia de cooperación para solucionar su problema básico de vivienda, pero que se han constituido como actor social, o sea, son una fuerza social. El movimiento cooperativo, ¿no? La cooperación, en este caso la cooperación de vivienda, es una de las vías exitosas de la expresión de lo colectivo. Hay un conjunto muy grande de cuestiones en las cuales hay que invertir tiempo y dinero, desde arreglos del más diverso tipo, al mantenimiento de la limpieza o en otros aspectos que habitualmente son problemáticos para los habitantes de cualquier modalidad de vivienda, de cualquier estrato social y de la diversidad de expresiones que acá están resueltos, ¿no? Y están resueltos por un esfuerzo colectivo. Ese esfuerzo colectivo también demanda dinero, demanda, digamos, participación y otro tipo de actitudes. Pero creo que ese tipo de actitudes son aquellas a las que hay que darle vida, hay que promover y que de alguna manera prefiguran el tipo de sociedad por el cual uno, por lo menos en nuestro caso, uno lucha.